Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar el pleno extraordinario del 3 de noviembre del 2023, siendo las 2:30, con el punto número 1, que es el expediente 1549 del 2023, imposición y ordenación de tributos. A ver, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 7/2002 de residuos y suelos contaminados, se establece la necesidad de que el Ayuntamiento, como sujeto pasivo de un nuevo impuesto estatal sobre el depósito de residuos de vertederos, incineración y consignación de residuos, revisen sus ordenanzas fiscales. Ello, unido a que desde la vigente ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de recogida y tratamiento de residuos permanece sin variación desde el año 2015, ha motivado la elaboración de un informe técnico de revisión de la ordenanza que ha dado como resultado que la tasa en vigor resulta muy deficitaria, representando una financiación mínima del servicio cuya prestación retribuye. Por ello, se ha elaborado un nuevo proyecto de modificación de la ordenanza con una nueva tasa aplicable al servicio que sufragaría los costes del servicio a fecha actual. No incluye todavía el impuesto de depósito de residuos que debe entrar en vigor en el año 2024. Entonces, a fecha actual, con los costes del servicio existía un déficit de 52.517,99 y con la nueva propuesta de tarifas que se presenta a la corporación se cubriría lo que es la prestación del servicio, sin incluir dicho impuesto. Por lo que se pretende es que el servicio no sea deficitario. Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos en los términos del proyecto que se anexa al expediente. En segundo lugar, exponer al público el anterior acuerdo mediante dicto en el Boletín Oficial de la Provincia durante un plazo de 30 días hábiles. Considerar, en el supuesto que no se presentasen reclamaciones, que el acuerdo es definitivo con base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Y, por último, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. ¿Alguna intervención? Sí, gracias, Carmen. Sí, yo es que considero que es necesario, después de 8 años, actualizar la ordenanza que regula la tasa que se paga en este pueblo por la recogida y tratamiento de residuos, pero considero que un 48%, más de un 48% de subida en el tipo impositivo que paga la mayoría de la población, que son los domicilios, independientemente de donde estén más lejos o estén más cerca, o sea, del casco urbano, nos parece una subida, pues eso, es un 48%, habla por sí sola, más de un 48%. Entonces, no estamos de acuerdo con esa subida, vamos a votar en contra, salvo que se acepte la propuesta que os pasé por escrito de, digamos, prorratear esta subida en los próximos 5 años, de manera que afecte menos a la economía de las familias que, por desgracia, en los últimos años están sufriendo un recorte muy importante de su capacidad de adquisición de todo tipo de bienes, desde la cesta de la compra, como digo en el escrito, hasta los combustibles, la electricidad, todos los suministros del hogar. Esto es un palo más. Además, como nos acaba de anunciar Esther, se prevé la llegada de otro impuesto que también habrá que repercutir en el recibo, y todo suma y todo resta, en el sentido de que al final son gastos que las familias pues algunas familias se van a ver con problemas para atender. Entendiendo la necesidad de actualizar la tarifa, nosotros pedimos que se haga un prorrateo. Hemos lanzado la propuesta de 5 años, pero se podía ver de otra manera, y en caso contrario pues vamos a votar en contra. Más intervenciones, porque como supongo que todas irán un poco encaminadas, pues luego ya contesto a todos. Vale, Celia. Bueno, yo quería preguntar si habéis podido actualizar el padrón y si sí, pues cómo lo habíais comprobado, porque hace unos años se ve que había mucha gente que no pagaba, entonces igual se podría así reducir también la tasa.
Y luego también si se hará alguna gestión para fomentar la separación de residuos. Por ejemplo, pues poner contenedores orgánicos y así fomentar el compost, porque así el consorcio pues lleva menos cantidad y también se puede bajar la tasa. Ujú. Y bueno, la última pregunta era solo decir que por qué se ha actualizado ahora y no antes, o que desde cuándo hay déficit, por saber que son 52.000, si solo este año, hace ya bastante tiempo que está así. Ya está. Paco, ¿quieres intervenir? Yo he comparado la antigua ordenanza con la nueva ordenanza y voy a hablar de los grupos. Entonces, he hecho una comparativa y los tantos por ciento de las subidas o de las bajadas. En este caso, en el doméstico, como bien decía Rafa, el incremento es del 48,6. En el grupo 2, que el grupo 2 engloba industrias, fábricas y similares, pasamos a una subida del 80,26%. El grupo 3, que son oficinas, inmobiliaria, despachos y actividades profesionales, que tiene una rebaja del menos 64,86. El grupo 4, farmacia, estancos y similares, que pasa a un menos 40,14 de rebaja. El grupo 4, el apartado 4006, que es el que he dicho antes. El 4007, talleres y reparaciones, que pasamos al menos 40,14. El grupo 4010, supermercados, que pasamos a un menos 6%. El grupo 4013, que pasa a un menos 40,14, de 172,36 euros pasa a 69,20. El grupo 4026, que es estaciones de servicio, que tiene una reducción del menos 304,29%, pasando de 603,82 a 198,43. El grupo 5001, que hay una rebaja del menos 5,96. El 7006, restaurantes y similares, que pasa de 603,82 a 513,83, con una rebaja del menos 5,96. Y por último, el grupo 8009, que son las clínicas, médicos especialistas y similares, que tienen un aumento del 80,26%, pasando de 172,36 en la ordenanza anterior a 310,71 con la nueva. Entonces, veo que la mayor carga se traslada al grupo doméstico, como decía Rafa anteriormente, con un 48,6, y otros sectores pues que salen mejor parados, porque hay, como he comentado, muchos que su tarifa anterior con respecto a la nueva va a ser bastante pronunciado la reducción de lo que tienen que pagar. Entonces estoy en desacuerdo en esto, que la carga recaiga en unos pocos y en otros se vean beneficiados. Ese es mi planteamiento y no estoy de acuerdo con la nueva tasa en la manera que se ha hecho. Bien, vale. Bueno, voy a empezar con Rafa. La verdad es que acometer esta subida nos duele a todos muchísimo. En 5 anualidades es imposible. Bien ha dicho Esther que posiblemente con los nuevos impuestos tengamos que volverla a subir. Yo voy a aprovechar este punto para contestarle a Celia también que sí se tiene previsto hacer campañas de reciclaje, de separación, porque ahí es donde vamos a tener el ahorro,
que es si llega a vertedero menos rechazo, vamos a pagar menos. Se van a poner contenedores de orgánico, que va a ser lo más importante, pero sobre todo, como ya dijimos el otro día, hay que concienciar a la gente. O sea, y hay que explicarles dónde se tiene que reciclar cada cosa, porque hay gente que no lo hace o no lo hacemos bien. Entonces, esa campaña tiene que ser lo más importante y fundamental para llegar a vertedero con menos rechazo y que no nos penalicen tanto, porque cada tonelada que llega a vertedero son 40 euros. Entonces, si ahí podemos restar, pues en un futuro igual, no sé si podremos restar la tarifa, ojalá pudiésemos hacerlo, pero si no, por lo menos que ese incremento que vamos a tener que pagar no tengamos que repercutirlo al vecino. Es obligado, no puede ser deficitaria la tasa de recogidas, porque es un servicio que utiliza el vecino. Entonces, pues el que lo utiliza tiene que pagarlo, no con otros impuestos pagar este servicio. O sea, tenemos que acometer esa subida, aunque no nos guste. Estamos hablando de que la subida más importante, hemos hecho el cálculo conjunto, que serían unos 25 euros, 25,16 al año, o sea que serían 2,10 al mes. Pero aquí el problema lo tenemos en la recogida y el transporte, es lo que menos nos ha subido, que es un 36,6%. Lo que nos ha subido muchísimo, que es un 86,7%, es el tratamiento. O sea, aquí aprovecho también para contestarle a Paco. El técnico lo que ha hecho aquí ha sido unificar, si ves, la tarifa de recogida y transporte a todos, sean comercios, sean vecinos particulares, y luego la tarifa de tratamiento la ha calculado según lo que están depositando ahora en basuras. O sea, que por eso es esos altibajos, porque lo que ha hecho es unificar la tarifa de recogida y transporte, que era, en teoría, lo que menos ha subido, pero que antes sí que se pagaba los grupos, como tú bien has dicho, el grupo, no veo bien, 02, subgrupo 2003, que habían dos, no sé quién es ahora mismo, que lo tiene Alexis ahí, pagaba 131,7 de tarifa de recogida y transporte y ahora va a pagar 53,79. Vale, después de esta... Vale, entonces, el problema lo tenemos aquí, que el técnico lo ha hecho de distinta forma. O sea, al incrementar esa recogida y transporte, unificar, dijésemos, porque es para todo el mundo igual, antes a unos les ha bajado muchísimo, pero luego en la tarifa de tratamiento les ha subido. O sea, sí, que a lo mejor al final, pero realmente es lo que el técnico calcula o se ha considerado más justo que se necesita acometer de esta forma la revisión de precios. Si antes estaba bien o ahora no está bien, es el criterio del técnico, el informe del técnico, y yo muchas veces le pregunto al técnico ¿por qué es así? Pues se considera más justo y él es el que sabe de este tema. Sabéis que muchos ayuntamientos ahora están subiendo las tasas. Hay municipios de un 98, otros un 70, otros, cada uno unos han subido no solo la tarifa de recogida de basura, sino también el impuesto de bienes inmuebles. Nosotros no queremos hacer esa subida, simplemente porque este servicio es deficitario. Y aún así no estamos mal, porque al final nosotros vamos a pagar 76,91. Estoy hablando de los vecinos, de las viviendas, que es el máximo, que son 2.317 viviendas. 76,91. Ayer hablaba con un alcalde que hubo un consorcio de residuos y me dijo, un pueblo más pequeñito que el nuestro, que pagaba 90 euros y que iba a tener que subirla porque era deficitaria. Yo he mirado otros municipios que han acometido actualmente, los que están acometiendo las revisiones, porque claro, hay otros que tienen las ordenanzas la misma época que nosotros aproximadamente y todavía no los han acometido, pero las van a tener que acometer porque es que
es que no les va a quedar otra. Y hay municipios que pagan al año 155 euros, 190, 128, 118,61, de los que han acometido ahora la modificación de la ordenanza. Entonces, nosotros creemos que simplemente, que es de lo que se trata, que el servicio cubra el coste. O sea lo que paguemos, lo que se recaude el ayuntamiento, que cubra los costes. No se pretende nada más. Creemos que es necesario acometerla, porque es que si no, nos va a pasar como a estos ayuntamientos, que si ahora no acometemos esta subida, que ya digo, son 25,16 al año, que son 2,10 euros al mes, es que luego nos va a tener igual o no. Si lo hacemos las cosas bien, a lo mejor no tenemos que volverla a subir, pero no me gustaría tener que dar un salto tan grande. Que podemos hablar que a lo mejor esto se hubiese tenido que ir subiendo más año a año, pues no lo sé. Ahora es cuando el técnico y desde Secretaría y el técnico lo ha puesto sobre la mesa y tenemos que acometerlo. O sea, nos duele, nos cuesta muchísimo. El padrón estará actualizado, por supuesto, si no, porque eso es... Sí, pero ya se actualizó, sí, se revisó y se actualizó. Entonces son los que dan. No sé si os he contestado a todo o no. Sí, aclaratoriamente el por qué lo ha considerado él que tiene que bajarle a unos, subirle a otros, pues supongo que será por el volumen de residuos que depositan. Y es que a veces catalogarlos a todos en un mismo, o por tipo de comercio, por tipo de... pues igual todos no son iguales. Él es el que lo ha estudiado y lo ha lo ha hecho lo mejor que podía. Yo lo de la tarifa, unificar la tarifa de recogida y transporte, cobrarle a todo el mundo igual, pues lo veo lógico, porque realmente pasan por todas las calles o por todo y pasan igual. A uno le recogerán un poquito más, otros menos, pero se pasa igual. Entonces, que unifique ese criterio lo veo bien. El tratamiento, pues como os he dicho, al final lo que más se nos ha incrementado en esta subida es el tratamiento, que se nos incrementa un 86,7%. Por eso la media entre recogida y transporte nos da la que... Es que, como bien has dicho, Rafa, ha subido todo. Ha subido los carburantes, ha subido el personal, ha subido... y todo eso, pues está ahí. Sí. El que quiera. Sí, gracias, Carmen, por la explicación. Entiendo que no planteáis la posibilidad de hacerlo en tramos, en un año, en 2 o en 3. Pero no es que planteemos o no, es que es deficitario ya. O sea, simplemente lo que ya he dicho es que vamos a recaudar lo que cuesta el servicio. No, sí, entonces, eso lo he entendido. Si lo hacemos por tramos, va a ser deficitario. O sea, si ahora este año aplicamos una subida de 5 euros en el recibo, por ejemplo, y al año que viene otros 5, pues este año será deficitario, en vez de 52.000 euros, pues serán 40.000 o no sé. O sea, es que va a ser deficitario. Vale, llevamos años siendo deficitarios, tampoco es un año, 2, 3. Yo he planteado 5, como se pueden plantear 2 o 3, pero entiendo que no lo contempláis. Ahora mi preocupación es ese impuesto que a partir del año 24 va a repercutirse en este servicio de recogida de basuras por lo que se deposite en el vertedero, y que ya hablamos en su momento cuando se hizo la presentación de la campaña de la Diputación, la necesidad de llevar cada vez menos basura a los vertederos por muchas condiciones, no solamente económicas, también medioambientales, porque hay muchos restos que se pueden aprovechar para hacer compost y que vuelvan a la naturaleza. Y hay que reducir el consumo de envases y de plásticos y todo esto, porque eso es lo que al final mueve más volumen que la basura doméstica que generamos cada día en casa. Yo saco los envases 4 veces más a menudo que la basura. Y yo creo que eso nos pasa a todos. A todos, sí. A todos. Entonces, mi duda es si ese impuesto, en qué medida se va a repercutir en el recibo, si se va a hacer como una tasa, si se va a hacer... No tenéis todavía conocimiento de cómo, porque va a ser un añadido más. Es decir, en el recibo del año 24 se van a subir este 48%. ¿Se va a aplicar este nuevo impuesto también en el recibo del año 24? ¿Se irá al año 25? Te puedo explicar mejor, Esther, que yo, pero no se puede. Sí, está abierto. Lo que dice la ley es que en 2024 las ordenanzas fiscales tienen que estar ya modificadas y que se contempla como una tasa adicional.
Lo que pasa que el problema es que no te dice cómo calcular ese volumen de residuos que tú tienes que repercutir. Entonces, claro, los ayuntamientos están preocupados porque la ley presenta muchas lagunas, está bastante deficitaria. Entonces, si no te dice el método de cálculo, puede pasar como con las plusvalías, que luego te diga el Tribunal Supremo que no es un método de cálculo ajustado a derecho. Entonces, por eso estamos esperando, y por eso hay tanto revuelo. Porque claro, aprueban la ley, pero no te dicen repercute al contribuyente, pero no te dicen cómo puedes calcular ese volumen de toneladas. Entonces está todo ahí. Claro que sí, es un impuesto que va a variar según el volumen de toneladas que lleves al año. Esto es fácil de deducir que cada año vamos a pagar una cantidad diferente. Y que cuanto mejor nos portemos, entre comillas, menos pagaremos. Eso más o menos es la idea. Y cuanto más compensado tengamos, o sea, si cada vez vamos subiendo o haciendo las cosas mejor, pues menos llevaremos a vertedero y menos pagaremos. Menos pagaremos, claro. Pagaremos. Entonces, porque es una tasa al peso. Claro, tanto llevas, tanto pagas. Claro. Bueno, pues esto un poco viene y termino ya, Paco, viene un poco a corroborar que el año 24 en este tema se va a producir un impacto importante. 25 euros solamente porque no hemos hablado de la tasa de alcantarillado, que lo que se suma en ese mismo recibo. Mucha gente me decía, no, si pagamos 70 euros, no pagas 70 euros, pagas 50 de recogida de basuras y 22 del alcantarillado. Ese de momento no... Pero cada ayuntamiento lo aplica de una forma. Ya, me parece muy bien juntar dos en uno porque te ahorras dinero financiero en remesas, pero me refiero a que ese de momento no hay nubarrones con ese impuesto. Vale. No. Entonces, pues ni con el IBI tampoco, ni con... Esto, pues simplemente este es para eso, para cubrir gastos. Sí, yo creo que he empezado desde el principio diciendo que entendía la necesidad. Pero el problema, Rafa, de aplicar, como tú dices, de hacer las cosas así, es que, ya te digo, si esto lo que vamos a aprobar ahora, que se expondrá y demás, es para el año 2024. O sea, si ahora no aprobamos esta subida, aprobamos una menor, es que va a seguir siendo deficitario. Y entonces, claro, vamos a ir arrastrando. Y luego, si tenemos que incrementarlo más, pues imagínate, ya será más por aquí, más deficitario por aquí, más. El problema es que el ayuntamiento lo que recauda, pues es lo que puede gastar. Sí. Entonces, claro, no hay No hay algo sin fondo ni sin nada que puedas sacar, porque a mí eso está claro, pero yo soy una vecina de Ondón igual que todos los que estamos aquí, claro, y todos vamos a pagar. Pero yo lo miro desde otro lado, en el sentido de que van a ser cada vez más en este tema, se van a juntar dos imposiciones, porque 25 euros es la mitad de unos recibos que se está pagando ahora. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a manifestarnos al ministerio a decir que la ley, que no, ¿cómo lo hacemos? Es que es complicado, o sea, porque es que estos son leyes, es que a nosotros... Sí, pero... Es que, como dice Esther, si el problema es que encima ahí la tenéis y luego no te dicen ni cómo tienes que... O sea, interprétala tú, es que eso no puede ser, o cómo se va a aplicar, o cómo lo vamos a hacer. Es que... Ahí tendrán que intervenir los técnicos, que parece que nunca se acuerdan de ellos cuando hacen las leyes, y luego tienen que intervenir cuando ya está la ley hecha. Supongo que técnicos de carácter tributario, fiscal, incluso relacionados con la recogida de residuos, son los que te pueden decir más o menos qué baremos tienes que utilizar y cómo luego eso prorratearlo a la población. Me imagino que habrá que distribuirlo en una tasa similar a la ordenanza que se va a aprobar ahora, ¿no? Por tramos, diferentes tipos de actividades y de viviendas, pues pagarán más y otros pagarán menos, igual. Porque no aporta lo mismo una casa al vertedero que una fábrica. Eso está claro. ¿Vale? Bueno, yo ya termino. Queda ahí mi propuesta y bueno, pues ya veremos cómo se pone el impuesto a eso. Gracias. Ya veremos. Bueno, lo de la unificación de la tasa de recogida y transporte a 53,79 para todo el mundo me parece buena idea. Pero... volviendo antes a lo que comentaba, de los 12 subgrupos que hay que recalcar que 4 son los que van a soportar una subida y 8 de los 12 una rebaja en su recibo en comparación con la ordenanza anterior. Luego otra cosa, el punto limpio. Todo esto que estamos debatiendo hoy aquí, del incremento del gasto, viene por el número de toneladas que se llevan para reciclaje. Entonces, el punto limpio, hay gente que lo utiliza a nivel profesional. A nivel profesional, vengo a decir
que llevan habitualmente mucho escombro, llevan muchas cosas, albañiles, gente que poda y no pone un contenedor y lleva toda esa poda allí. Sí, eso Entonces es un problema. una cosa que tenemos que pagar todos cuando hay muchísima gente en el pueblo que no hace uso del punto limpio, a lo mejor excepcionalmente una vez al año para llevar aceite de casa de freír, 4 cosas puntuales, y otros que abusan del punto limpio en una medida desproporcionada. Y eso es lo que nos está llevando hoy aquí también, en parte, a toda esta subida, que está haciendo que gente, digamos entre comillas, profesionalmente, utiliza ese punto para evitar pagar un contenedor, se aprovecha de los servicios del ayuntamiento para llevar todo eso ahí. Entonces, yo creo que deberíamos de hacernos mirar el tema del punto limpio, controlarlo para que, entre comillas, los profesionales de la poda, los profesionales de la construcción y mucha gente que hay no haga un uso excesivo que luego los demás tengamos que pagar, como va a ser ahora esta subida. Te doy toda la razón. De hecho, el punto limpio es de recogida doméstica, o sea que se entiende bien lo que es, y lo que pasa que, claro, también hay vecinos pues que tienen su parcelita con árboles y con tal, pues lo lógico es que lo hagan. Se va a modificar el reglamento del punto limpio porque eso lo hemos observado, y aunque se están intentando hacer las cosas bien, de desmontar los muebles para que ocupen menos, de la poda que esté atada para que no se llene, claro, porque esto también va en función de recogida de contenedores que se llevan. Entonces, todo eso se está estudiando ya, de hecho, para ver cómo podemos también concienciar a la gente de lo que es el punto limpio. Porque, claro, el empleado que está allí, yo a veces es violento, porque hay algún compañero mío que a veces ha estado y se lo dice y se enfrenta, y el empleado a lo mejor no se enfrenta de la misma manera que un concejal pero bueno, que no tenemos ni que enfrentarnos, simplemente tienen que aclararse las cosas de lo que es un punto limpio, de lo que se puede llevar allí, y como bien dice Paco, o sea, que la gente que tenga podas desorbitadas o que profesionalmente lo esté utilizando actualmente no debe de utilizarlo, porque no es para eso, es un servicio doméstico. Que claro, que si yo tengo una palmera, no una palmera, algo en mi casa que lo podo y tal, y es poca cosa y no puedo quemarlo, que todavía se puede quemar, que por desgracia, sí, ahora puedes decir, que por desgracia, no sé si sabéis el incendio tan grande que ha empezado en el sur de la provincia de Valencia y que está entrando por la vía verde del Orcha hacia Alicante, y la verdad es que es una pena. No sé cómo se provocó, no sé si fue alguna tormenta seca o fue una quema descontrolada o no lo sé, pero que bueno, que me he desviado del tema, pero que da mucha pena todo esto, y que el punto limpio está para utilizarse, pero que hay que utilizarlo con cabeza. Alexis, que es el que más lo sufre, puede deciros algo más. A ver, sin poder decir que se hace un buen uso del punto limpio, ya ha dicho Carmen que vamos a estudiarlo y tenemos previsto reformar el reglamento para mejorar el uso. En cuanto a lo que tú has dicho, Paco, del uso profesional, no se permite desde el ayuntamiento, y cuando se detecta se rechaza. O sea, no tenemos los profesionales, que sepamos, otra cosa es que nos engañen, pero los profesionales del pueblo y conocidos, cuando se detecta, como eso viene ya de atrás, normalmente los profesionales se buscan otros medios y no van. Eso no quiere decir que siempre tenemos la picaresca de la poda, de esto, pero que no está aquello abierto a merced de la gente, todo el que quiere va y descarga allí, no. O sea, es un uso doméstico que a veces hay que explicárselo a la gente, no todo el mundo lo entiende igual, pero te vuelvo a decir, que sepamos nosotros cuando detectamos algún profesional que hace uso del mismo, lo rechazamos. Vamos a ver, yo he estado en el punto limpio precisamente a llevar unas cosas y he visto, junto con mi mujer, el día que fui, a un profesional de la construcción descargando allí. ¿Pero descargando qué? Porque Descargando, a veces el profesional de la construcción también se puede hacer en su casa. Descargando runa. En cubos, en bidones de estos de plástico redondos, de esos de la granulla,
eso lo he visto yo allí, y, o sea, no me lo tiene que contar nadie, yo estaba presente. ¿Que pueda ser excepcional? Sí, pero que ha ido a hacer servicio de eso, también ha ido a hacer uso. Igual que también he visto a gente que poda, mete toda la poda en bolsas grandes y luego el fin de semana se dedican a colapsar los diferentes contenedores del pueblo. También lo he visto. Pues la policía no lo ha visto. Pues yo sí lo he visto. Mira, es un problema, porque los que tienen que verlo y que pueden tomar Domingo cartas en el asunto por la son ellos. tarde, al caer la tarde. Pero eso No hay servicio de policía cuando yo lo vi. Sí, ahora sí. Bueno, ahora Cuando sí. yo lo vi. Pero que ya no es eso. Si el problema es que el mal uso, pues lo podemos hacer todos. Y ese es el problema. Lo de que viste descargar a un profesional, pues yo no sé. Normalmente, como dice Alexis, no será. Tampoco sabemos en qué situación fue esa. Que pues ahora recientemente, hace poco, nos han descargado un camión con maderas y en la parcela de la urbanización, con vigas y nadie sabe quién ha sido. Y un camión, y ha tenido que retirarlo el ayuntamiento, el personal del ayuntamiento, porque se ha preguntado y claro, era de obras viejas, o sea que en lo que es la urbanización no podía ser porque no hay ese tipo de materiales, o sea, de vigas de esas, o sea, antiguas, y nadie lo ha visto. Nadie ha visto la descarga, nadie ha visto nada y hemos tenido que hacerlo. O sea, que es que eso nos puede pasar y nos va a pasar porque el término es muy grande, es imposible controlarlo todo, pero como bien dice Julio, si nosotros, que somos hoy los que estamos aquí, vemos algo de eso, pues tenemos que ponerlo en conocimiento de la policía y cogiendo el número de matrícula y tal, pues que hagan su trabajo y ya está. Sí, alguna vez se ha hecho y alguna vez que han empezado a descargar, hemos pasado a alguno de nosotros y se lo han llevado. O sea, porque lo hemos visto, pero claro, es que es imposible. La descarga por los contenedores la he presenciado 2 veces antes de ser concejal. No, Paco, la descarga en los contenedores No, la hacen todas las semanas. O sea, porque es que todos los lunes hay que salir personal del ayuntamiento sí, todos los lunes. Todos los lunes es un servicio que se hace Entonces, para tener los contenedores limpios, porque si no lo se tendríamos corrobora sucio. lo que estoy yo Hombre, diciendo. claro que se corrobora. Pero ¿y cómo lo hacemos? Porque es que como no lo ves o la policía no lo ve, si lo ve, ya te digo que si alguna vez alguno de nosotros lo ha visto, es que lo hemos obligado a que lo recogiese y se lo llevase. Yo pero si es que lo es vuelvo complicado. a ver, como concejal que soy de aquí, de la corporación, lo denunciaré. Muy bien, si eso es lo que tenemos que hacer. Porque Pero siempre os digo y como también vecinos, si es que al final que aprendemos así, siempre que lo he desgraciadamente. visto ha sido domingo al caer la tarde. Ya, sí, cuando, hombre, claro, Domingo al caer la tarde. o anocheciendo, o cuando ven que no hay gente, colchones, por ejemplo, o muebles, o enseres, es que están todos los lunes hay que salir. O sea, el primer trabajo que tiene el personal de mantenimiento del ayuntamiento es salir por los contenedores, porque lo que tenemos que tener claro es que si ese foco no se recoge, lo que hacen es dejar más cosas. Y entonces lo que pretendemos es que no suceda eso, y por eso lo hacemos. Es complicado, pero es que es concienciar. Es que al final es eso y nos tenemos que concienciar todos. Y yo creo que esto, desgraciadamente, hoy lo que traemos aquí, y yo creo que ya hemos debatido bastante y yo creo que vamos a pasar a votación porque si no esto sería interminable, nos duele muchísimo y a nosotros nos cuesta como a los que más, porque somos los usuarios, pero es que no nos queda otra. Es que el servicio no puede ser deficitario. Y vamos a intentar hacer las cosas mejor y a intentar hacer campañas y concienciar a la gente para que pues no tengamos que incrementarlo más o hasta si pudiésemos pues bajarlo, ¿vale? Los criterios son los que el técnico ha valorado y desde Secretaría nos aconsejan que tenemos que traerlo y acometer esta subida. Bueno, pasamos a votación, si no hay ninguna intervención más. Vale, pues votos en contra, abstenciones y votos a favor. Vale. Bueno, a ver, que ya he perdido la convocatoria aquí.
El punto número 2 es el expediente 259 del 2023, que es la enajenación bien patrimonial, parcela sobrante. Bien. Se trata de completar el expediente de enajenación, bien patrimonial, parcela sobrante. En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 21 de septiembre de 2023 se ha publicado edicto por el que se aprueba inicialmente la declaración de parcela con referencia catastral tal, en calle 2 de Mayo 15 como parcela sobrante, con una superficie de 44 metros cuadrados. No se ha presentado alegación o reclamación alguna y por eso se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente la declaración de la parcela arriba descrita como sobrante, anotar en el inventario de bienes de la corporación dicha calificación de terreno como sobrante y notificar el presente acuerdo a las personas interesadas que hubieran comparecido en el expediente. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, yo quisiera preguntar si la persona ha aceptado el precio que se ha ofertado desde la corporación. Sí, lo ha aceptado, ¿no? Sí, lo ha aceptado. Vale. Ya También está la ha garantía presentado. en posesión del ayuntamiento. Vale, solamente eso. Vale. Pues si no hay más intervenciones, votamos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Vale. Pues muchas gracias a todos y levantamos la sesión.